En este video voy a explicar cómo fue que empezó mi teoría de la arqueología de la luz. Y podríamos decir que todo comenzó en Teotihuacán, en esa pirámide que podéis ver ahí, la pirámide del Sol. Investigando el origen de la palabra Teo, que significa en griego sagrado o Dios, y también en náhuatl significa Teotl y es sagrado o lugar de deidades o de dioses, e investigando también la palabra Tao, que proviene de Teo, encontré la palabra Dieu, que es el origen de todo. Esta palabra Dieu significa luz solar, y de ella vienen Zeus, Deus y posteriormente Dios. Nuestra palabra Dios, por lo tanto, literalmente significa luz del sol o sol. Al llegar a la conclusión de que se originaban estas religiones en el sol, comencé a investigar precisamente en Teotihuacán y ahí algunas personas que entrevisté me dijeron que los antiguos mesoamericanos usaban espejos de agua o miraban directamente al cielo para ver en ellos señales. Otras veces, como podéis ver en la foto, usaban obsidiana para ver al sol directamente, o los eclipses o cualquier otro evento cósmico. Por lo tanto, empecé el estudio de la arqueología de la luz. Una cosa muy interesante que descubrí es que el sol en diferentes lugares hacía formas diferentes con la cámara y comencé a tomar fotografías del sol y de otros astros con la idea de ver si esas formas y patrones tenían algún sentido lógico. Fue así como encontré, por ejemplo, la cruz de Malta, cruz que también tenían los mayas. Podemos verla en una fotografía que tomé en Santiago de Querétaro, junto a la iglesia de San Francisco. Este símbolo, el de la cruz de Malta, lo encontramos en el Museo de Antropología de México, o en esta otra pieza, que es el águila de Chichén Itzá, que detrás, en la parte de atrás de su cabeza, tiene esta cruz de Malta. La cruz de Malta también era muy utilizada por los católicos, existiendo hoy día una orden llamada la Orden de Malta. Y también la Iglesia Católica lo usa, concretamente el Papa. Poco a poco me di cuenta de que el sol manda señales y comencé a comprender o a pensar que los pueblos antiguos quisieron plasmar en la piedra y en sus tradiciones precisamente el sol, señales en el cielo, por eso arqueología de la luz. Aquí vemos que el santo lleva una aureola. Es fácil de comprender que las aureolas de los santos es esa cualidad relacionada con Dios, que es ese Dieu, ese Dios que está en el cielo, ese Zeus, Deus, Dios. Podría poner muchos más símbolos, pero la idea principal de la arqueología de la luz es simplemente cómo mucha de la simbología que hay en nuestro museo o iglesia y en muchos libros antiguos sagrados de las religiones son señales que provienen del cielo, como en este caso esta imagen del sol que está en Cabá, Yucatán, en la ruta Puc, y que vemos claramente en el sagrario católico, dorado por la cualidad del sol, el dorado. Poco a poco, cuando empecé a investigar en el cielo, a tomar fotos desenfocadas de los astros, tomar fotos de los reflejos de los astros en los charcos de agua, como hacían los olmecas o mayas, después de 12 años he conseguido tener una importante colección de imágenes, de las cuales comparto aquí algunas. En este caso, aquí vemos a la izquierda un sagrario, en el centro está claramente el sol, el cuerpo de Cristo, el sol, y alrededor están los 4 puntos cardinales, que están formando la misma cruz de Malta que podéis ver en la foto de la derecha que tomé en Querétaro. Otro ejemplo está en esta X que vemos que tomé en Vilarruiva, Portugal, o en esta otra que está frente a la Virgen de Guadalupe. Los antiguos mayas mesoamericanos, los antiguos astrólogos egipcios, los antiguos griegos, e incluso nuestros indígenas de hoy, nuestros campesinos de hoy, las personas que viven en el campo, realizan una gran observación del cielo, del sol, de las estrellas, de la luna, y tienen grandes conocimientos. La vida moderna está apagando esas luces, las luces artificiales están apagando esos conocimientos. Pareciera que estamos sustituyendo las luces naturales, las luces verdaderas, por unas luces creadas por el hombre. Esta X la vemos en casi todas las iglesias,
cuya bóveda representa al firmamento, al cielo, la bóveda celeste, que se puede ver desde muchos lugares. Aquí en el centro está el sol, alrededor están los cuatro rumbos. Podemos ver claramente cómo la iglesia de Vilarruiba en Portugal, Beja, Cuba, tiene el cielo en su cúpula. En Roma vemos este octógono. ¿Serán las señales del cielo, como creían los antiguos mayas, los antiguos cristianos o los antiguos egipcios, claves para comprender acontecimientos futuros, para comprender nuestro presente, para comprender nuestro pasado, o es simplemente todo una gran superstición? La observación del cielo nos podría llevar a conocernos a nosotros mismos. Lo que sí está claro es que en la antigüedad la simbología estaba muy centrada en el cielo y que muchas de nuestras religiones son solares o lunares o estelares. De nuevo vemos en esta foto que tomé en Tánger, en África, cuando fui a visitar la cueva de Hércules, un sol octogonal. Lo interesante es que Zeus, Deus, Dios, era el padre de Hércules, el cual era un gigante semidios. En la actualidad se sigue usando ese sol, el sol de Salomón, la estrella de 8 puntas. Abajo a la derecha vemos un recorte de la fotografía anterior. Esta estrella de 8 puntas, sol de Salomón, en este caso aquí se llama la Aurora Consurgens y está en la ermita de la Represa, también de Vilarruiba, en Portugal, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y concretamente en la Capilla del Pocito encontré de nuevo a esa estrella. En un libro que leí hace muchos años de un historiador árabe del siglo XI, leí que los faraones tenían 12 sacerdotes, adivinos, profetas, los cuales leían las señales en el cielo, y cada uno de esos 12 sacerdotes se dedicaba a un planeta, y cuando el faraón quería tomar una decisión, ellos le aconsejaban. Después leí que el eclipse era muy importante para los pueblos antiguos y comencé a ver que sí, que tanto mexicas como mayas y otros pueblos mesoamericanos creían firmemente que los eclipses eran señales y contemplaban detrás de los eclipses cambios en la estructura de sus sociedades y del mundo. Poco a poco descubrí que también estos eclipses eran anunciados en las profecías bíblicas. Por ejemplo, en Amós 8 se habla de un eclipse total de sol. Algunos de los capítulos de mi libro La profecía de los jaguares hablan de estos eclipses y hablan sobre todo de todas estas profecías. Como ya sabemos, en el mundo no se descubre nada. Si bien para nosotros o para mí fue novedad descubrir que las señales del cielo estaban en nuestras iglesias, en nuestros museos, en los sitios arqueológicos, para un sacerdote olmeca maya o para un sacerdote católico o para un egipcio o un griego, estas señales eran normales y ellos las estudiaban y las conocían. Ese conocimiento poco a poco se ha ido perdiendo. Después comencé a pensar que si Dios era luz, como es el sol, y era fuego, probablemente todas las religiones que tuvieran como protagonista al cielo usarían su símbolo. En este caso podemos ver cómo de Zeus y Dios se origina la luz Zen, según Platón. Esta luz, la luz del sol, nos da al mismo tiempo la visión, podemos ver dentro de este mundo de tinieblas y nos da la vida, ya que gracias al sol nos alimentamos, ya sea por la clorofila de las plantas como la misma asimilación que nosotros hacemos. De la palabra dieu o luz solar aparece también dar, día, dio, él dio, Dios. Y curiosamente en la mitología hindú el dharma es también esa ley primordial, esa vida. Ahí llegué a ver y analizar la palabra verdad, que es una palabra muy curiosa, muy interesante y muy positiva porque tiene las dos cualidades del sol, que es que te da la visión, ver, y te da la vida, dar. Otro ejemplo de la arqueología del cielo
está en la corona del eclipse total de Sol que podéis ver ahí, la cual es mencionada en el Apocalipsis. Poco a poco descubrí que muchos cuadros también contenían los símbolos del cielo, al igual que las mayas o mesoamericanas. En este caso podemos ver a San Francisco recibiendo la iluminación en Egipto. Vemos claramente arriba la pirámide, el sol y abajo un rayo. A la derecha puedes ver un autorretrato que tomé en mi propio teléfono y puedes ver cómo el día del eclipse el sol curiosamente hacía el dibujo que aparece en el cuadro pintado de San Francisco hace ya unos siglos y que se encuentra en el Museo de Querétaro. Las posibilidades que se abrieron cuando comencé a buscar esta arqueología de la luz fueron grandes porque empecé a tomarle muchas fotos al sol y el sol cada vez me daba un dibujo diferente, pero con el tiempo comencé a ver patrones. Cuando la pelota pasa por el aro, forma un dibujo muy parecido a la imagen que forma el sol en el eclipse de mediodía. Por lo cual, teniendo en cuenta que los cambios de era eran marcados por eclipses, es muy posible que el juego de pelota terminaba cuando llegaba el eclipse y se estaba rememorando la llegada de los nuevos ciclos. Los mayas y los mesoamericanos tenían dos dioses primordiales, Ixchel e Itzamná, la casa del rocío y la luna, el sol y la luna. El señor Sol, Itzamná, la casa del rocío, fecundó a Ixchel, la luna, y de esta unión nació la tierra, el viento, nació el agua, la naturaleza. Un anciano de Oaxaca, que fue quizás mi mayor maestro, me explicó cómo los antiguos pueblos mesoamericanos representaban a la naturaleza y representaban al cielo. En este caso la pirámide es muy interesante y muy importante porque representa la unión de esos dos mundos. Quizá eso es lo que se celebra cuando el sol se pone encima de las pirámides en determinada época del año. Es el sol fecundando a Ixchel y creando la vida. En este caso podemos ver cómo el anciano me explica que la pirámide era simplemente la montaña y que el oratorio de arriba era el sol. Esta idea que compartió conmigo el hombre de Oaxaca coincide mucho con la tradición católica. Todos conocemos la Semana Santa, en España sobre todo. Pocos nos preguntamos de dónde provienen sus símbolos y cuál es el origen. Un día, tomando fotografías en mi pueblo, Prado del Rey, en la Sierra de Cádiz, en Andalucía, como podéis ver en esta foto, como me dijo el anciano oaxaqueño, estamos ante la imagen de una montaña y el sol naciente sobre ella. En mi mismo pueblo, sin necesidad de viajar por todo el mundo ni de ir a ningún museo grande, encontré esta misma imagen. Ahí tenemos la montaña dorada por el sol, que está arriba, y abajo vemos la luna. Este es súper interesante porque tiene las 4 fases de la luna. Son los 4 apóstoles que vimos en Vilarruiba en el techo. Por lo tanto, estos son cultos solares, a Deus, Dios. Y si pensabas que mi teoría no tiene fundamento, puedo mostrarte esta foto que tomé en una de mis muchas visitas a Chichén Itzá. Está claro que el anciano de Oaxaca tenía razón. Aquí vemos claramente el sol saliendo por la pirámide del sol. Las posibilidades de esta arqueología de la luz son muchas. Sin embargo, los símbolos no parecen ser muy variados. El cielo pareciera tener un patrón, y ese patrón es la cruz, y el círculo, y algunas veces los rayos, que bajan en forma de abanico. Esta fotografía es una de las primeras que tomé desenfocadas con el teléfono del eclipse de luna roja que hubo recientemente. Ahí vemos claramente cómo se forma la cruz. Si estudiamos los mitos de Teotihuacán, primero vemos que Teo en griego significa Dios, Deus o Zeus, y que Teo viene de Dieu, luz del sol. Nanahuatzin se reúne en Teotihuacán con los demás dioses, y es necesario crear un sol para salvar a la humanidad, y Nanahuatzin se sacrifica tirándose a una hoguera
y aparece en el cielo convertido en el sol. Si mi teoría fuera cierta, podríamos pensar, cuando vemos una cruz, estamos viendo un símbolo solar, estamos viendo al cielo. Si todas las cruces vienen del cielo, y concretamente vienen del sol o de la luna, quizá eso le da mucho más sentido a por qué frente a los sacerdotes de Monte Albán hay dibujadas cruces. Cruces que vemos también en el catolicismo y en otras muchas culturas europeas. Al sol se le representa con la luz. La luz fecunda la tierra. La luz da la vida. La luz da el alimento. En una fotografía que tomé en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, México, vemos claramente el símbolo solar. La vela representa el sol en el centro. Los cempasúchil son de color dorado, igual que los rayos del sol. La vida se origina en el huevo, ovo, ovulación, Eva. Eva significa vida. Ovo o huevo es una derivación de la palabra Eva. Adán es sangre o tierra. Y una mañana, en una visita que hice a Tikal, Guatemala, fui a ver amanecer y me encontré con esta imagen que comparto con vosotros. Ahí está el huevo, la vida, el ovo. Esta arqueología de la luz, como decía antes, no la he descubierto yo. Los sacerdotes antiguos con total seguridad conocían el firmamento, las estrellas, el sol y la luna, y eran capaces, observándolos, de comprender hechos presentes y futuros. Quiero hacer una recomendación: ver los cuadros de Salvador Dalí, el cual llegó a un conocimiento muy profundo y muy superior al mío de los astros y del misticismo que se encierra detrás de la luz. Aquí puedes ver este cuadro maravilloso donde Dalí está hablándonos de la creación. El sol está ahí con su corona, el huevo. Vemos cómo están los constructores y ahí vemos al primer hombre saliendo del agua. Está representando la creación. Pues qué misterio habrá que en una visita reciente a Baja California, a un lugar que se llama Todos Santos, tomé esta fotografía donde el cielo está claramente formando la misma figura que pinta Dalí. Es el nacimiento del sol, la casa del rocío. Ahí podéis ver en estas imágenes comparadas cómo Dalí llegó en sus cuadros a desarrollar esta arqueología de la luz de una forma muy velada y surrealista. Por supuesto que todas las teorías en arqueología, en historia, en antropología, son refutables. Sin embargo, yo he pasado aproximadamente 14 años visitando lugares arqueológicos y hablando con personas que mantenían la tradición oral. Y creo que el cielo es lo que representamos en nuestras iglesias y en nuestros museos. Hay misterio detrás de cada imagen. La luz es la constructora de nuestra realidad. Lo que vemos es simplemente condicionado por la luz. Si en una habitación no hay luz, no vemos. Una luz puede convertir una sombra en algo inmenso. Platón lo explicó en su mito de la caverna. Las personas pueden ser engañadas por las sombras que proyecta la luz. Termino con una imagen que pienso que es maravillosa. Esta la tomé en un altar de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Aquí vemos claramente cómo la cámara construye los rayos que rodean a la Virgen de Guadalupe. La mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, embarazada. Mi teoría es muy simple. Muchísimos de nuestra simbología, de la simbología egipcia, de la simbología católica, de la simbología maya, babilónica, romana, griega, provienen del cielo. Son imágenes que nuestros antepasados vieron en los astros y plasmaron en la piedra, en el pergamino, o que legaron a nosotros en forma de leyendas y mitos. Si te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete. Y muchas gracias.
En este video perteneciente a la arqueología de la luz vamos a ver cómo los fenómenos de luz natural relacionados con el Sol y con la Luna se replican en nuestras religiones y en nuestros templos. La primera imagen que vemos es la Virgen del Rosario de Oaxaca y frente a ella está el fuego, está el infierno, hay unos fuegos artificiales, el humo, el azufre, a sus pies. Como vemos, la Virgen tiene forma de pirámide o montaña. Arriba de ella, en la cornisa, se ve el Espíritu Santo, la paloma. A la Virgen también se le puede considerar la blanca paloma. Esta Virgen es la Virgen del Rosario. La siguiente imagen que vemos la tomé en Tikal, Guatemala. Aquí podemos ver el sol cómo se ve en la humedad de la selva. Quizás la experiencia más impresionante que haya tenido en muchos años viajando haya sido ver las estrellas en la noche en Tikal. Es algo verdaderamente impresionante. La foto siguiente que vemos está tomada en una tumba en la ciudad maya de Caracol, en Belice. Aquí vemos cómo la puerta de la tumba crea el mismo efecto de sol circular que vimos antes. Pero también podemos verlo en una iglesia de Baeza, en España, donde se ve al resucitado y sobre él una ventana que está creando la misma imagen. Aquí entra la imaginación. ¿Qué es el sol? ¿Cómo podemos saber que todos los fenómenos luminosos que vemos no son simplemente ilusiones como la que está proyectando esta ventana? O también podemos hacer otra reflexión. Es muy fácil engañarnos y ponernos un falso sol delante. Aquí veis el impresionante castillo de Zahara de la Sierra, un pueblo blanco de la Sierra de Cádiz, en España. Vemos la forma de los rayos del sol. Aquí vemos el castillo desde cerca, pero ahí dentro vamos a ver una cosa muy curiosa. Esa es una ventana rectangular que se usaba para vigilar. Ahí vemos claramente cómo la ventana pareciera formar una luna. De nuevo, podemos crear una ilusión que parezca real manipulando la luz. Si le dijeras a alguien que se trata de la luna, podría incluso creérselo. Aquí vemos otra forma en la que se manifiesta la luz. En este caso es en una cueva que se llama Calcetoc, que está muy cerca de la ciudad maya de Oskintokh y de la cueva de Actumusil. Tres lugares muy importantes que estaban muy relacionados. En este caso, esta cueva es un laberinto natural y fue poblada. Se ven los utensilios que usaron las personas que vivieron ahí y se cree que podría llegar a 15.000. Y ahora vamos a ver cómo en los templos se replica ese mismo efecto. En este caso, esta imagen está tomada en la Catedral Metropolitana de México, en el Zócalo. Ahí vemos cómo los ángeles parecieran estar recibiendo el haz de luz que entra de la ventana. Esta foto está tomada en la Catedral de Oaxaca. De nuevo vemos un rayo de sol, en este caso directo, que está iluminando a Cristo, recién bajado, muerto de la cruz. El mismo rayo lo podemos ver aquí en Baeza, en Jaén. Se trata del Jesús del Rescate y es durante la Semana Santa. La naturaleza, como vemos, crea esos rayos también. En este caso, esta fotografía la tomé también en Prado del Rey, en la Sierra de Grazalema, en España, mi pueblo, con un cabrero al que acompañé para hacer un reportaje. Ahí vemos la luz que se filtra por las ramas de un árbol. Ese mismo halo vemos que lo está provocando, en este caso, la vela. Alrededor vemos el efecto del sol. Y aquí vamos a ver otro efecto del sol, donde lo vemos igual redondo, pero en este caso esta foto la tomé en Chichén Itzá y el sol está
encima de la pirámide del Sol. La tradición oral dice que estas pirámides eran representaciones de montañas y que arriba estaba el Sol. Entonces, por eso todas están hechas para determinadas fechas solares. Son pirámides del Sol. Esta simbología también se encuentra en el catolicismo. Esta imagen lo muestra muy bien. Es la Virgen del Dulce Nombre, también en mi pueblo, en Prado del Rey, Cádiz. Ahí vemos claramente que la corona es el sol. Yo puse en el ángulo de que el sol esté pasando en medio de su corona para que la idea se capte mejor. La montaña es el triángulo que vemos, es casi una pirámide. Abajo hay otro sol, podemos ver en sus pies. La Virgen de la Esperanza en la iglesia de Prado del Rey, Cádiz, de nuevo en mi pueblo. Esta corona representa al sol. Aquí vemos en la sombra de la Virgen del Carmen claramente la montaña y el sol arriba. Sobre el sol dice la Biblia: entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. Génesis 1, 14 y 16. De nuevo, dos símbolos muy interesantes. Se trata de otra foto tomada en mi pueblo. En realidad, si os fijáis, no necesitáis viajar demasiado. Todos nuestros lugares donde vivimos están llenos de simbología, solo hay que mirarla, ¿no? Durante el Corpus se hace un altar. Aquí podemos ver en el frente la Virgen María rodeada por el sol y atrás vemos el Cristo y la cruz solar. Y ahora vamos a ver fenómenos naturales en los cuales aparecen estos símbolos. Por ejemplo, aquí tenemos el castillo de Matrera, conocido como la Torre Pajarete, que está en el término de Villamartín, en la Sierra de Grazalema, pero muy cerca de mi pueblo. Aquí vemos claramente cómo el sol crea la misma cruz. Aquí vemos la cruz que se forma en una de las ventanas de la iglesia principal de Coyoacán, que es la iglesia de San Juan. Le tenemos que dejar un poco de lugar a la imaginación, pero quién sabe. Esta fotografía está tomada en mi viaje a Tikal. El sol está saliendo por el horizonte y podemos observar cómo las pirámides sobrepasan los árboles de la selva. El sol nace con un halo. ¿Dónde hemos visto esos halos antes? Esos halos los hemos visto en Los Santos. Aquí, en esta fotografía que tomé en la Semana Santa de Astorga, en León, podemos ver a San Pedro y alrededor tiene el halo. Aquí vemos otro halo, este es dorado. Y bueno, aquí está de nuevo el halo y el sol. Esta foto de la izquierda está tomada en la capilla de arriba, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en México. Es Cristo y detrás tiene un sol y lleva el halo con la cruz solar. A la derecha vemos el halo de Tikal, en Guatemala. Es interesante decir que Dieu es el origen de la palabra Dios. Dieu, Zeus, Deus, Dios. Y Dieu significa luz diurna o luz solar en el idioma indoeuropeo. El San Antonio de la izquierda está en uno de los templos de la Basílica de Guadalupe. En el centro vemos Tikal y en la derecha a San Pedro. Este es otro tipo de dibujo que hace el sol. Esta fotografía también la tomé en mi pueblo, Prado del Rey, Cádiz. Un lugar bastante especial, la Sierra de Grazalema. Aquí, junto al mismo castillo que vimos antes, podéis ver cómo el sol forma este mismo dibujo. En este caso, pareciera que el sol está iluminándonos la torre. Aquí estamos en Tánger, en Marruecos, en África. Esta es la iglesia del Carmen en mi pueblo. Hoy hubo una gran tormenta. Es un momento muy mágico porque los primeros rayos del sol, imaginaos lo que es la luz.
y cómo se puede manipular también. Esta fotografía está tomada en Fátima, esa torre que veis ahí es Fátima. Por los símbolos que hace el sol en el cielo, podemos juzgar que hay lugares especiales, por ejemplo Fátima. Observad que alrededor se forma como un halo circular, también se forma una corona en el centro como rosita y se forma potencias de 3. Sobre el sol me gustaría hablar de un libro muy antiguo que es el Mahabharata de Vyasa, que es una de las bases principales del hinduismo. Cuando abrió los ojos contempló ante ella un milagro. Los rayos del sol crearon un sendero de luz a lo largo de la superficie del río, cegando a la jovencita con su brillo, y el sol mismo apareció junto a ella. Este atardecer que veis es en Guerrero, México. Atentos a lo que sucede cuando ampliamos el sol y oscurecemos la foto. ¿Qué os parece? Parece un ojo, parece un huevo frito y parece un pez. ¿Dónde habéis visto antes este ojo que parece un pez? Lo habéis visto en el ojo de Ra o de Horus, en Egipto. La foto de abajo de la izquierda es la original, la foto de arriba es con Photoshop. Ustedes podéis descargar esa foto y hacerle el Photoshop y veréis que no he hecho ningún truco. Los antiguos, que hoy consideramos nosotros ignorantes, tenían un gran conocimiento de cómo funcionaba el mundo y la naturaleza. Quizá no tenían tecnología porque sabían que la tecnología los iba a esclavizar, los iba a hacer dependientes y no era segura. Hay mucha literatura que apunta a que los pueblos antiguos pudieron descubrir tecnología y pudieron depender de las máquinas y no quisieron. En este caso podemos ver un ojo que se encuentra en la casa del caballero Águila de Cholula, en Puebla. Aquí vemos otra señal muy bonita. Esta fotografía la tomé en la reserva de la Biosfera El Triunfo y de hecho es la última fotografía que tomé ya saliendo del bosque donde vive el quetzal. Fijaos la cortina que pareciera crear el sol penetrando entre las plantas. Esta misma cortina la podemos ver aquí en la iglesia de la Sagrada Familia de la colonia Roma. Fijaos que pareciera que el niño está recibiendo la luz del Espíritu Santo, la luz divina. Arriba está la paloma. Es la familia, la base de la humanidad. Gracias a la familia, la humanidad existe. Aquí podemos ver en la Catedral de México una réplica de la Señora de las Angustias de Granada y la ventana le hacen los 3 rayos e iluminan el Cristo yacente. Aquí vemos como el sol, en una fotografía que tomé durante la Semana Santa de Prado del Rey, de mi pueblo en la Sierra de Cádiz, crea estos dibujos tan alucinantes. Dibujos que hoy captan las cámaras y que probablemente nuestros antepasados captaron, quién sabe si usando prismas, lentes o quizás con sus propios ojos. Una imagen que también describe muy bien esta arqueología de la luz. Aquí vemos el sol en un altar de la colonia Roma. Aquí podemos ver cómo cae el baño de sol, los rayos de sol, que son los mismos rayos que tiene la Virgen de Guadalupe a su alrededor. Esta foto está tomada en Yucatán. Aquí podemos ver cómo ya el agua va alterando a la luz, la va curvando. Aquí una persona nadando en ese cenote. Observad qué impresionante cómo la luz crea dibujos. Esta es una fotografía muy especial tomada en un pueblo de Oaxaca mágico que se llama Teotitlán del Valle. Teo, sagrado en náhuatl. También en griego, Teo, de ahí viene de Dios, la palabra Dieu, Zeus, Deus o Deo, Dios. El efecto este lo forma el incienso que hay en la habitación durante el Día de Muertos. A mi espalda hay un altar. Han echado mucho copal y el humo
provoca este efecto. Aquí vemos que la ventana está provocando los mismos efectos que vimos antes. Después, fotografía significa pintar con luz. Aquí estamos en la cueva de Actún-Usil, cerca de Oskimtok, al sur de Mérida, en Yucatán, México. Una cueva muy importante para los mayas. Aquí la guía Lourdes de Jesús está recibiendo un baño de sol. Se puede, usando la exposición o sobreexposición de la cámara, crear este efecto luminoso. Efecto que, por esos azares de la vida, fotografié en esta imagen que está en la Catedral de Oaxaca, donde un rayo iluminó a la Virgen de tal forma que sólo su vestido parecía estar iluminado. Aquí podemos decir que la Virgen se vistió de luz. Con estas imágenes pretendo varias cosas. Primero, compartir con vosotros las casualidades y las coincidencias que hay entre el sol y nuestros templos. También analizar un poco cómo es la naturaleza de la luz y el misticismo. Hay que recordar que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y en toda la simbología antigua tenemos la luz y la oscuridad. La que crea la luz y la oscuridad es la ausencia de la realidad, la nada. Si te pareció interesante, te invito a suscribirte, a darle me gusta y a compartir. Muchas gracias. En este video voy a explicar cómo fue que empezó mi teoría de la arqueología de la luz. Y podríamos decir que todo comenzó en Teotihuacán, en esa pirámide que podéis ver ahí, la pirámide del Sol. Investigando el origen de la palabra Teo, que significa en griego sagrado o Dios, y también en náhuatl significa Teotl y es sagrado o lugar de deidades o de dioses, e investigando también la palabra Tao, que proviene de Teo, encontré la palabra Dieu, que es el origen de todo. Esta palabra Dieu significa luz solar, y de ella vienen Zeus, Deus y posteriormente Dios. Nuestra palabra Dios, por lo tanto, literalmente significa luz del sol o sol. Al llegar a la conclusión de que se originaban estas religiones en el sol, comencé a investigar precisamente en Teotihuacán, y ahí algunas personas que entrevisté me dijeron que los antiguos mesoamericanos usaban espejos de agua o miraban directamente al cielo para ver en ellos señales. Otras veces, como podéis ver en la foto, usaban obsidiana para ver al sol directamente, o los eclipses o cualquier otro evento cósmico. Por lo tanto, empecé el estudio de la arqueología de la luz. Una cosa muy interesante que descubrí es que el sol en diferentes lugares hacía formas diferentes con la cámara, y comencé a tomar fotografías del sol y de otros astros con la idea de ver si esas formas y patrones tenían algún sentido lógico. Fue así como encontré, por ejemplo, la cruz de Malta, cruz que también tenían los mayas. Podemos verla en una fotografía que tomé en Santiago de Querétaro, junto a la iglesia de San Francisco. Este símbolo, el de la cruz de Malta, lo encontramos en el Museo de Antropología de México, o en esta otra pieza, que es el águila de Chichén Itzá, que detrás, en la parte de atrás de su cabeza, tiene esta cruz de Malta. La cruz de Malta también era muy utilizada por los católicos, existiendo hoy día una orden llamada la Orden de Malta. Y también la Iglesia Católica lo usa, concretamente el Papa. Poco a poco me di cuenta de que el sol manda señales, y comencé a comprender o a pensar que los pueblos antiguos quisieron plasmar en la piedra y en sus tradiciones precisamente el sol, señales en el cielo. Por eso arqueología de la luz. Aquí vemos que el santo lleva una aureola. Es fácil de comprender que las aureolas de los santos es esa cualidad relacionada con Dios, que es ese Dieu, ese Dios que está en el cielo, ese Zeus, Deus, Dios. Podría poner muchos más símbolos, pero la idea principal de la arqueología de la luz es simplemente
cómo mucha de la simbología que hay en nuestro museo o iglesia y en muchos libros antiguos sagrados de las religiones son señales que provienen del cielo, como en este caso esta imagen del sol que está en Kabah, Yucatán, en la ruta Puc, y que vemos claramente en el sagrario católico, dorado por la cualidad del sol, ¿no? El dorado. Poco a poco, cuando empecé a investigar en el cielo, a tomar fotos desenfocadas de los astros, tomar fotos de los reflejos de los astros en los charcos de agua, como hacían los olmecas o mayas, después de 12 años he conseguido tener una importante colección de imágenes, de las cuales comparto aquí algunas. En este caso, aquí vemos a la izquierda un sagrario, en el centro está claramente el sol, el cuerpo de Cristo, el sol, y alrededor están los 4 puntos cardinales, que están formando la misma cruz de Malta que podéis ver en la foto de la derecha que tomé en Querétaro. Otro ejemplo está en esta X que vemos que tomé en Vilarruiba, Portugal, o en esta otra que está frente a la Virgen de Guadalupe. Los antiguos mayas mesoamericanos, los antiguos astrólogos egipcios, los antiguos griegos, e incluso nuestros indígenas de hoy, nuestros campesinos de hoy, las personas que viven en el campo, realizan una gran observación del cielo, del sol, de las estrellas, de la luna, y tienen grandes conocimientos. La vida moderna está apagando esas luces, las luces artificiales están apagando esos conocimientos. Pareciera que estamos sustituyendo las luces naturales, las luces verdaderas, por unas luces creadas por el hombre. Esta X la vemos en casi todas las iglesias, cuya bóveda representa al firmamento, al cielo, la bóveda celeste, que se puede ver desde muchos lugares. Aquí en el centro está el sol, alrededor están los 4 rumbos. Podemos ver claramente cómo la iglesia de Vilarruiba, en Portugal, Beja, Cuba, tiene el cielo en su cúpula. En Roma vemos este octógono. ¿Serán las señales del cielo, como creían los antiguos mayas, los antiguos cristianos o los antiguos egipcios, claves para comprender acontecimientos futuros, para comprender nuestro presente, para comprender nuestro pasado, o es simplemente todo una gran superstición? La observación del cielo nos podría llevar a conocernos a nosotros mismos. Lo que sí está claro es que en la antigüedad la simbología estaba muy centrada en el cielo y que muchas de nuestras religiones son solares o lunares o estelares. De nuevo vemos en esta foto que tomé en Tánger, en África, cuando fui a visitar la cueva de Hércules, un sol octogonal. Lo interesante es que Zeus, Deus, Dios, era el padre de Hércules, el cual era un gigante semidios. En la actualidad se sigue usando ese sol, el sol de Salomón, la estrella de 8 puntas. Abajo a la derecha vemos un recorte de la fotografía anterior. Esta estrella de 8 puntas, sol de Salomón, en este caso aquí se llama la Aurora Consurgens, y está en la ermita de la Represa, también de Vilarruiba, en Portugal, en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, y concretamente en la Capilla del Pocito encontré de nuevo a esa estrella. En un libro que leí hace muchos años de un historiador árabe del siglo XI, leí que los faraones tenían 12 sacerdotes, adivinos, profetas, los cuales leían las señales en el cielo, y cada uno de esos 12 sacerdotes se dedicaba a un planeta, y cuando el faraón quería tomar una decisión, ellos le aconsejaban. Después leí que el eclipse era muy importante para los pueblos antiguos y comencé a ver que sí, que tanto mexicas como mayas y otros pueblos mesoamericanos creían firmemente que los eclipses eran señales y contemplaban detrás de los eclipses cambios en la estructura de sus sociedades y del mundo. Poco a poco descubrí que también estos eclipses eran anunciados en las profecías bíblicas. Por ejemplo, en Amós 8 se habla de un eclipse total de sol. Algunos de los capítulos de mi libro La profecía de los jaguares hablan de estos eclipses y hablan sobre todo de todas estas profecías.
Como ya sabemos, en el mundo no se descubre nada. Si bien para nosotros o para mí fue novedad descubrir que las señales del cielo estaban en nuestras iglesias, en nuestros museos, en los sitios arqueológicos, para un sacerdote olmeca maya o para un sacerdote católico o para un egipcio o un griego, estas señales eran normales y ellos las estudiaban y las conocían. Ese conocimiento poco a poco se ha ido perdiendo. Después comencé a pensar que si Dios era luz, como es el sol, y era fuego, probablemente todas las religiones que tuvieran como protagonista al cielo usarían su símbolo. En este caso podemos ver cómo de Zeus y Dios se origina la luz Zen, según Platón. Esta luz, la luz del sol, nos da al mismo tiempo la visión, podemos ver dentro de este mundo de tinieblas y nos da la vida, ya que gracias al sol nos alimentamos, ya sea por la clorofila de las plantas como la misma asimilación que nosotros hacemos. De la palabra dieu o luz solar aparece también dar, día, el dio, Dios. Y curiosamente en la mitología hindú el dharma es también esa ley primordial, esa vida. Ahí llegué a ver y analizar la palabra verdad, que es una palabra muy curiosa, muy interesante y muy positiva porque tiene las dos cualidades del sol, que es que te da la visión, ver, y te da la vida, dar. Otro ejemplo de la arqueología del cielo está en la corona del eclipse total de sol que podéis ver ahí, la cual es mencionada en el Apocalipsis. Poco a poco descubrí que muchos cuadros también contenían los símbolos del cielo, al igual que las mayas o mesoamericanas. En este caso podemos ver a San Francisco recibiendo la iluminación en Egipto. Vemos claramente arriba la pirámide, el sol y abajo un rayo. A la derecha puedes ver un autorretrato que tomé en mi propio teléfono y puedes ver cómo el día del eclipse el sol curiosamente hacía el dibujo que aparece en el cuadro pintado de San Francisco hace ya unos siglos y que se encuentra en el Museo de Querétaro. Las posibilidades que se abrieron cuando comencé a buscar esta arqueología de la luz fueron grandes porque empecé a tomarle muchas fotos al sol y el sol cada vez me daba un dibujo diferente, pero con el tiempo comencé a ver patrones. Cuando la pelota pasa por el aro forma un dibujo muy parecido a la imagen que forma el sol en el eclipse de mediodía. Por lo cual, teniendo en cuenta que los cambios de era eran marcados por eclipses, es muy posible que el juego de pelota terminaba cuando llegaba el eclipse y se estaba rememorando la llegada de los nuevos ciclos. Los mayas y los mesoamericanos tenían dos dioses primordiales, Ixchel e Itzamná, la casa del rocío y la luna, el sol y la luna. El señor Sol, Itzamná, la casa del rocío, fecundó a Ixchel, la luna, y de esta unión nació la tierra, el viento, nació el agua, la naturaleza. Un anciano de Oaxaca, que fue quizás mi mayor maestro, me explicó cómo los antiguos pueblos mesoamericanos representaban a la naturaleza y representaban al cielo. En este caso la pirámide es muy interesante y muy importante porque representa la unión de esos dos mundos. Quizá eso es lo que se celebra cuando el sol se pone encima de las pirámides en determinada época del año. Es el sol fecundando a Ixchel y creando la vida. En este caso podemos ver cómo el anciano me explica que la pirámide era simplemente la montaña y que el oratorio de arriba era el sol. Esta idea que compartió conmigo el hombre de Oaxaca coincide mucho con la tradición católica. Todos conocemos la Semana Santa, en España sobre todo. Pocos nos preguntamos de dónde provienen sus símbolos y cuál es el origen. Un día, tomando fotografías en mi pueblo, Prado del Rey, en la Sierra de Cádiz, en Andalucía, como podéis ver en esta foto, como me dijo el anciano oaxaqueño, estamos ante la imagen de una montaña y el sol naciente sobre ella.
En mi mismo pueblo, sin necesidad de viajar por todo el mundo ni de ir a ningún museo grande, encontré esta misma imagen. Ahí tenemos la montaña dorada por el sol, que está arriba, y abajo vemos la luna. Este es súper interesante porque tiene las 4 fases de la luna. Son los 4 apóstoles que vimos en Vilarruiba en el techo. Por lo tanto, estos son cultos solares, a Deus, Dios. Y si pensabas que mi teoría no tiene fundamento, puedo mostrarte esta foto que tomé en una de mis muchas visitas a Chichén Itzá. Está claro que el anciano de Oaxaca tenía razón. Aquí vemos claramente el sol saliendo por la pirámide del sol. Las posibilidades de esta arqueología de la luz son muchas. Sin embargo, los símbolos no parecen ser muy variados. El cielo pareciera tener un patrón, y ese patrón es la cruz y el círculo y algunas veces los rayos que bajan en forma de abanico. Esta fotografía es una de las primeras que tomé desenfocadas con el teléfono del eclipse de luna roja que hubo recientemente. Ahí vemos claramente cómo se forma la cruz. Si estudiamos los mitos de Teotihuacán, primero vemos que Teo en griego significa Dios, Deus o Zeus, y que Teo viene de Dieu, luz del sol. Nanahuatzin se reúne en Teotihuacán con los demás dioses, y es necesario crear un sol para salvar a la humanidad, y Nanahuatzin se sacrifica tirándose a una hoguera y aparece en el cielo convertido en el sol. Si mi teoría fuera cierta, podríamos pensar, cuando vemos una cruz, estamos viendo un símbolo solar, estamos viendo al cielo. Si todas las cruces vienen del cielo, y concretamente vienen del sol o de la luna, quizá eso le da mucho más sentido a por qué frente a los sacerdotes de Monte Albán hay dibujadas cruces. Cruces que vemos también en el catolicismo y en otras muchas culturas europeas. Al sol se le representa con la luz. La luz fecunda la tierra, la luz da la vida, la luz da el alimento. En una fotografía que tomé en San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, México, vemos claramente el símbolo solar. La vela representa el sol en el centro. Los cempasúchil son de color dorado, igual que los rayos del sol. La vida se origina en el huevo, ovo, ovulación, Eva. Eva significa vida. Ovo o huevo es una derivación de la palabra Eva. Adán es sangre o tierra. Y una mañana, en una visita que hice a Tikal, Guatemala, fui a ver amanecer y me encontré con esta imagen que comparto con vosotros. Ahí está el huevo, la vida, el ovo. Esta arqueología de la luz, como decía antes, no la he descubierto yo. Los sacerdotes antiguos con total seguridad conocían el firmamento, las estrellas, el sol y la luna, y eran capaces, observándolos, de comprender hechos presentes y futuros. Quiero hacer una recomendación: ver los cuadros de Salvador Dalí, el cual llegó a un conocimiento muy profundo y muy superior al mío de los astros y del misticismo que se encierra detrás de la luz. Aquí puedes ver este cuadro maravilloso donde Dalí está hablándonos de la creación. El sol está ahí con su corona, el huevo. Vemos cómo están los constructores y ahí vemos al primer hombre saliendo del agua. Está representando la creación. Pues qué misterio habrá que en una visita reciente a Baja California, a un lugar que se llama Todos Santos, tomé esta fotografía donde el cielo está claramente formando la misma figura que pinta Dalí. Es el nacimiento del sol, la casa del rocío. Ahí podéis ver en estas imágenes comparadas cómo Dalí llegó en sus cuadros a desarrollar esta arqueología de la luz de una forma muy velada y surrealista. Por supuesto que todas las teorías en arqueología, en historia, en antropología, son
refutables. Sin embargo, yo he pasado aproximadamente 14 años visitando lugares arqueológicos y hablando con personas que mantenían la tradición oral. Y creo que el cielo es lo que representamos en nuestras iglesias y en nuestros museos. Hay misterio detrás de cada imagen. La luz es la constructora de nuestra realidad. Lo que vemos es simplemente condicionado por la luz. Si en una habitación no hay luz, no vemos. Una luz puede convertir una sombra en algo inmenso. Platón lo explicó en su mito de la caverna. Las personas pueden ser engañadas por las sombras que proyecta la luz. Termino con una imagen que pienso que es maravillosa. Esta la tomé en un altar de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Aquí vemos claramente cómo la cámara construye los rayos que rodean a la Virgen de Guadalupe. La mujer vestida de sol, con la luna a sus pies, embarazada. Mi teoría es muy simple. Muchísimos de nuestra simbología, de la simbología egipcia, de la simbología católica, de la simbología maya, babilónica, romana, griega, provienen del cielo. Son imágenes que nuestros antepasados vieron en los astros y plasmaron en la piedra, en el pergamino, o que legaron a nosotros en forma de leyendas y mitos. Si te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete. Y muchas gracias.